Muchas gracias, señora Gaspar. Es el turno del Partido Aragonés. Señora Zapater, tiene usted 10 minutos. Gracias, presidente. Bueno, oírle, señor Celaya, decir que todo lo que se invierte en sanidad es inversión. Y seguidamente oír a la señora Martínez decir no tienen que malgastar el dinero que se invierte en sanidad. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se invierte en sanidad no es inversión. Sí, todo lo que se invierte en sanidad no es inversión, porque la inversión usted sabe que va al capítulo 6 y al capítulo 7. Y desde luego gestionar bien, desde luego es una buena inversión. Y yo creo que en este presupuesto la señora Gaspar decía que le gusta en el papel bonito, pues a mí ni siquiera me gusta en el papel ver lo que veo y así nos hemos despertado con los presupuestos del 2018. Yo creo que cuando usted entró en el primer presupuesto del 2016, le recuerdo que le dije, ha pedido una carta a los Reyes Magos, pero no una carta a los Reyes Magos para el 16, la ha pedido para toda la legislatura o incluso más. Oyéndole hoy, señor Celaya, ha dicho, hoy le oigo decir, estos presupuestos lo que son realmente son realistas. Yo, más que realistas, yo creo que son tristes. Estos presupuestos son tristes. Incluso yo los definiría unos presupuestos de bajón. No los veo así a cerca del 19, ¿no? Yo realmente, oyéndole a usted, yo veía unos presupuestos tristes porque, como le digo, los datos acaban demostrando. Lo único que puede vender es que hay más millones, pero desde luego no que hay mejor gestión ni que hay inversión. Y eso yo creo que ya es mucho. No voy a decirle y no me voy a centrar, pero que no solo hay un buen sistema sanitario en Aragón. El sistema sanitario español ya de por sí es considerado como uno de los mejores del mundo y desde luego el aragonés, no solo debido al gobierno del PSOE Chunta, sino a anteriores gobiernos cuando se traspasaron las competencias. Es cierto que en la época de crisis hubo muchos recortes, no solo aquí, o hubo cierta limitación en la sanidad porque la coyuntura económica no lo permitía, sino en todas las comunidades. Pero sí que es verdad que mientras el resto de las comunidades autónomas en el 2016 comenzaron a hacer una recuperación del Departamento de Sanidad, usted en el 2016 en inversiones rebajó un 40%, así como de 38 millones bajó a 16, ¿no? Y luego aparte que no los ejecutó, como iremos viendo. Y desde luego, ya no quiero centrarme en los miles de euros por habitante, porque como le digo, es muy importante tener en cuenta cuánto nos gastamos en cada aragonés en la sanidad, pero también es muy importante saber cómo nos lo gastamos. Si tuviéramos que hablar del capítulo 1, yo tampoco voy a centrarme en muchas cosas porque yo creo que los datos son muy llamativos. 32 millones más en personal en 2018. ¿Sí? Una modificación presupuestaria en 2017 de casi 50 millones, por lo tanto ya no llegan. Le faltan 16 para el 18, fíjese. Hicieron una modificación presupuestaria para pagar las nóminas de diciembre, gracias a dinero que venía del Estado. Yo no sé de dónde hubieran sacado esos 50 millones que no se sacan como de debajo de ningún sitio para poder pagar las nóminas de diciembre. Y como le digo, de los casi 50 millones que hicieron de modificación en el 17, han presupuestado 32 más. Le faltan 16. Ya empezamos cortos. No sé si a lo mejor las enmiendas de algunos grupos irán en esa línea, pero desde luego empezamos cortos. Y es muy llamativo como además sube el personal, pero no sube el número de personas contratadas. Por lo tanto, espero y deseo que sea debido a estos incentivos médicos de los que tanto le hablamos, porque realmente son importantes para el medio rural. Capítulo 2. Que además me llama mucho la atención y a veces yo pienso, no sé, pues igual es que realmente pensamos diferente, porque yo gastar por gastar, yo desde luego no soy nada partidaria. Parece que estén contentos de gastar más en el capítulo 2. Yo creo que gastar por gastar, el capítulo 2, 64 millones más en el capítulo 2, que además es una cosa muy curiosa porque ustedes en la memoria se osan a poner como del 16 al 17 y al 18 dice, se puede observar una insuficiencia presupuestaria en el capítulo 2 del 16 y del 17. O sea, ustedes mismos, los presupuestos que hicieron en el 16 y en el 17 ya no llegaban, ¿no? Que ya ni siquiera echan la culpa al anterior gobierno, ya directamente ustedes mismos dicen que ya no llegaban. Por lo tanto, de estos 64 millones que plantean de más, que como todos sabemos 20 millones son para las empresas de limpieza de los servicios sanitarios, de 56 pasamos a 76, una cosa así como muy llamativa, no sé, desde luego ha salido el pliego y nos parece muy bien, pero 20 millones ya se nos van en eso. Y luego en el texto articulado de la ley de presupuestos, aunque han querido venderles a Podemos que no lo van a aumentar, dicen en el proyecto de ley, en la Dirección General de Asistencia Sanitaria se incrementan los créditos destinados a los conciertos sanitarios para la reducción de las listas de espera quirúrgica.
No sé dónde los han metido. O sea, económicamente no los hemos. Yo no he sido capaz de verlos, pero desde luego si ustedes en su proyecto de ley, en el texto articulado, ya dicen que van a hacer más conciertos para reducir las listas de espera, pues no sé, habrá que plantearse. Por lo tanto, como le digo, no por gastar más se tiene mejor sanidad. Yo, desde luego, no opino así. Desde luego, hay que ser buenos gestores y, desde luego, ampliar las partidas. Y las partidas no quiere decir que se vaya, como digo, a tener una sanidad mejor. A mí me gustaría que en ese capítulo 2 hablara de esa centralización de compras para ahorrar, que no consiste en gastar, que también consiste en ahorrar. ¿Dónde está ese programa de uso racional del medicamento que presupuestaron en 610.000 en el 2017 y que a 30 de noviembre tienen 0 euros gastados? Eso de la racionalización del uso del medicamento. Han presupuestado lo mismo en farmacia para el 2018, por lo tanto, veremos cómo va la evolución del gasto farmacéutico. Y, pues bueno, como le digo, dejando un poco de lado los años estos de crisis en los que ya todas las comunidades autónomas están aumentando las partidas, que Andalucía es la que se queda un poco ahí rezagada, esa compañera suya del PSOE, que no hay manera de que la sanidad andaluza siga adelante, pero todas las comunidades autónomas, desde luego, están aumentando la inversión. Fíjese, en las comunidades autónomas, en el conjunto de las comunidades autónomas han incrementado las inversiones sanitarias en un 4,97%. ¿Sabe cuánto ha aumentado la inversión sanitaria en su departamento desde que está en el Gobierno? No, menos 15, ¿no? Es decir, había 38 millones en el 2015, 16 en el 2016, 31 en el 17 y 31 en el 18. 31 en el 17 que no han servido para nada porque sabe que se ha gastado un 19%. Usted lo sabe, ¿no?, que a 30 de noviembre su departamento o el Servicio Aragonés de Salud ha gastado un 19% en inversión. No es 19,97, para ser más exactos, tal cual. A 30 de noviembre igual llega diciembre y nos sorprende, pero las inversiones grandes, como son los hospitales, ya tenemos claro que no están en marcha. Un 19,97, señor Celaya. Realmente no han gastado porque no han querido, no porque no hayan podido, ni mucha estabilidad presupuestaria y todo lo que quieran, pero realmente no han gastado porque no han querido. 24 euros se van a gastar en inversión en sanidad por habitante en Aragón. He hecho las cuentas. Dividimos los 31 millones que 38 millones había en el 2015. Bueno, esta es la apuesta que hace este Gobierno por la alta demanda y comprometida y reivindicada construcción de los hospitales de Alcañiz y de Teruel. Si usted considera que las inversiones son arreglar algún centro de salud, poner alguna reforma para las camas del Servet, digo, son arreglos, y esos arreglos se producían en esta legislatura y en las anteriores, aún en momentos de crisis. Las inversiones de verdad, ¿dónde están? Desde luego no las vemos. Yo, como le he dicho, casi esos 50 millones de la concertada, con la que el Partido Aragonés, desde luego, considera que somos partidarios de la colaboración público-privada, a mí sí que me gustaría que esa colaboración público-privada, que ahora tanto el Partido Socialista como Junta Aragonesista como Podemos, con el apoyo a estos presupuestos, están a favor de estos 50 millones, porque si no, entiendo que si no estuvieran a favor de la colaboración público-privada lo hubieran quitado. Lo hubieran hecho lo mismo con el Hospital de Alcañiz, que era una colaboración público-privada. Desde luego, en la pasada legislatura, si no se hubiera hecho tanta demagogia, señor Celaya, concretamente en el Hospital de Alcañiz estaría acabado. A mí nada me sirve que hoy haya 2 vallas, que hayan decidido poner hoy 2 vallas para dar la sensación de que se ha empezado. Desde luego, empezar no ha estado. Y desde luego que a Podemos, y ahí sí que tengo que hacerles un lance, porque al final son el partido gracias al cual va a salir adelante este presupuesto, que salgan ahora diciendo que con los 9 millones del 2018 se conforman. Pues, vamos, se conformaron con 2 en el 17. Fíjese, no es que se conformaran con 2, es que ellos mismos de 11 bajaron a 2. Por lo tanto, yo creo que, como digo, si no hubiera habido tanta demagogia, en estos momentos tendríamos en marcha el Hospital de Alcañiz. Desde luego, señor Celaya, por sus actos los conoceréis. Eso es un dicho, ¿no? Yo creo que, al final, eso es lo que acaba demostrando. Bueno, el Partido Aragonés va a presentar enmiendas a estos presupuestos, como ha presentado en todas. Nos alegra que hable de cosas con las que no hablaba hasta ahora, como era la telemedicina, como eran los consultorios médicos, que hemos visto que en este presupuesto han dotado 1 millón de euros. Nos parece muy bien. Incluso nosotros pondremos más, porque los han tenido 3 años en los que los consultorios médicos, los alcaldes
No, había convocatorias para los ayuntamientos, no es verdad. Había convocatorias para los ayuntamientos. El que los alcaldes han tenido que pagar. Es el turno de la señora Zapater, por favor, guarden respeto a su palabra y sobre todo que es que tiene usted, señor consejero, de todas maneras un turno de cierre en el que podrá aclarar cualquier duda. Gracias. Gracias, presidente. Los alcaldes han tenido que pagar camillas, los endoscopios, un montón de cuestiones que yo, por lo tanto, me parece muy bien y creo que ese 1.000.000 de euros para los 800 y pico consultorios médicos que hay en Aragón se van a quedar cortos. Pero, desde luego, el Partido Aragonés va a volver a hacer enmiendas, para hacer cumplir aquellas proposiciones no de ley que se han debatido en estas Cortes, que se han aprobado, muchas de ellas por unanimidad, y que este Gobierno no está haciendo caso, pues como son los incentivos médicos, la atracción, porque ya puede tener mucho dinero en sanidad, pero si no tiene especialistas, nos va a dar igual que el capítulo 1 ponga muchísimos millones, porque al final no las va a poder cubrir. Desde luego, como le digo, los recursos en los consultorios médicos, la adquisición de esa alta tecnología, que este año no tengo muy claro por qué ha presupuestado en 800.000 euros, cuando todavía le faltan por gastar más de 5 millones que le dona la Fundación Amancio Ortega y que se los va a poder gastar. No sé si a lo mejor las enmiendas para favorecer que Amancio Ortega nos traiga dinero nos las va a hacer Podemos, porque entonces sí que ya todo se nos descuangeringa, ¿no?, de lo que se ha planteado aquí. Como le digo, enmiendas incluso que van a permitir ahorrar en el gasto, porque, como le digo, no consiste solo en tener más dinero, sino ser capaces de poderlo gestionar, de gestionarlo bien. De ahí que, como le digo, el Partido Aragonés seguirá insistiendo en que este presupuesto de sanidad sea un presupuesto más equitativo. Nada más y muchas gracias.